Después de que Jesucristo terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer a su casa. Entrando, se colocó a la mesa, pero el fariseo se quedó admirado mirando que había omitido las abluciones antes de comer. Pero Jesucristo le dijo: ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Insensatos, el que hizo lo externo no hizo también lo interior. Den más bien limosna los que tienen, y así todas las cosas serán puras para ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 37 al 41. La fe se vive según el Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 17 de octubre, año 2017. Nuestro santo para hoy, San Ignacio de Antioquía. Un excelente personaje. Vivan en Cristo, en carne y en espíritu, decía San Ignacio de Antioquía. Hay 3, 4, 5 connotaciones bien interesantes de este santo. Habría que ubicarse en el año 30 de la era cristiana, y aparece este señor San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Pablo y de San Juan, apóstol, sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Fue el primero en llamar a la iglesia católica. Aparece la palabra católica por primera vez en un santo que se llama San Ignacio de Antioquía, y sus escritos demuestran la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Habla de la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia en la Iglesia Católica, el privilegio de morir por la causa de Cristo, la virginidad de la Santísima Virgen María. Muere mártir nuestro querido santo San Ignacio de Antioquía. Bien interesante porque es la primera vez que utiliza la palabra católica. Y esa palabra católica viene del griego katolón, que significa de acuerdo con el todo. Sería como la primera traducción. Y la palabra viene a decir universal, en una sola palabra. Esa palabra hace su aparición con San Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo. En una carta a Esmirna, donde dice: allí donde está Cristo está la Iglesia Católica. Y con esa palabra katolón que utilizó el santo, católica en español, viene a significar la Iglesia que es la verdadera, la auténtica y es la universal. Los estudiosos dicen eso, los historiadores. La palabra katolón puede significar que es universal y que es la verdadera. Ese es el santo. También hay otros santos que aprovecharon muy bien la palabra católica. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén decía que es católica porque está esparcida por el mundo e enseña la doctrina que todas las personas deben conocer. Decía este santo tan especial, San Cirilo de Jerusalén. También aparecen otros santos hablando de la iglesia. También aparece San Pedro hablando de la iglesia como católica universal. Bien interesante la palabra católica en San Ignacio de Antioquía. La fe se vive según el Espíritu de Dios. Propuesta de la palabra de Dios
para hoy martes, ¿cómo se vive la fe? Puede ser que haya cantidad de personas que sepan cómo se debe vivir la fe. Nadie pretende decir que tiene la última palabra. Lo que enseña la palabra de Dios es que la fe debe vivirse de acuerdo al Espíritu de Dios. Entonces la pregunta debe tener una respuesta. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Que una persona que tenga fe tenga caridad con los demás, trate bien a los demás, trate con misericordia a los demás, sea justo con las demás personas. Sería eso, si es asuntos de fe. Hay una cita en la Santa Biblia que lo deja muy claro y evidente. Es el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 37 al 41. Jesucristo como que le dice a los fariseos: ustedes se preocupan demasiado por lo de afuera, mientras por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Con eso lo dijo todo. Como decirle a una persona de fe: usted trata muy duro y muy mal a los demás. Por fuera es muy aparente su manera de ser, y usted dice que es una persona de fe, o usted dice que es una persona de oración, o usted afirma que es una persona tradicional y nunca falla a la misa. ¿Y por qué es tan malo con los demás? Sería como la misma posición. A Jesucristo lo invitan a comer a una casa de un fariseo, y como no se bañó las manos y los codos y los brazos, y yo no sé si se bañarían la cabeza, el caso era que hacían miles de piruetas para comer, y con esas piruetas decían que estaban puros y sanos según ese grupo de esa época. Jesucristo les dice a ese grupito que se llaman los fariseos: por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Por fuera les gusta hacer las cosas, es decir, apariencia en español. ¿Cómo se vive la fe? Diríamos una buena respuesta pequeñita: sin apariencias. La fe se vive sin aparentarle a los demás. Una persona puede ser una buena persona de fe sin necesidad de aparentarle al otro, ni que el otro se lleve una imagen suya que es muy santo y muy perfecto. Esa no es la vivencia de la fe. La fe pregunta que debemos contestar. Quien discute demasiado cree tener la respuesta en el legalismo de los asuntos de la fe. Es una persona insensata según la Biblia. Muchos se han equivocado buscando la voluntad de Dios porque son personas fundamentalistas, es decir, pegaditos allí a la letra, y piensa que es más importante eso que tener caridad con los demás. La voluntad no está en la letra, sino en el espíritu. Es bueno aprendernos esa palabrita, esa frasecita corta para uno vivir mejor la fe como católico. La voluntad no está en la letra, sino en el espíritu. ¿Y para dónde apunta la fe? Apunta más a la limpieza del alma y del corazón. Oigan esa frase: la fe apunta más a la limpieza del alma y del corazón. El Salvador del mundo previene a quienes desean buscar la voluntad de Dios y quieran vivir la fe. Paso número 1: no caiga en la apariencia o en la hipocresía creyendo que está viviendo la fe. Tenga mucho cuidado. No caiga en la apariencia, no busque apariencias en la sociedad, porque eso no es fe, eso no son asuntos de fe. Jesucristo decía: purifíquense, purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de maldad. ¿En dónde está la pureza de una persona creyente? En la limpieza del corazón. ¿El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro?, preguntaría Jesucristo a la humanidad. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Ahora digámoslo en otras palabras diferentes: no es la misma persona la que está hablando y es la misma de fe. ¿Por qué esa persona se comporta tan raro dentro del templo y la iglesia pone una cara de santo, y cuando sale del templo es terrible con los demás? ¿En dónde está la fe? Es exactamente lo mismo. El que hizo el exterior no hizo también el interior. Capítulo 11, verso 40 del Evangelio de San Lucas. ¿Cómo se vive correctamente una religión? La respuesta que da Jesucristo es: den limosna desde adentro, y así tendrán
todas las cosas puras, den limosna desde adentro. Es decir, no aparenten la fe, vivan la fe de todo corazón. El Papa Francisco recomienda vivir nuestra fe según el Espíritu de Dios. Decía el Papa, el que vive según el Espíritu lleva la paz donde hay concordia. No está, el Papa daba como que no responde a los insultos, dice el Papa, no devuelve mal por mal, asegura el Papa Francisco, pasando de víctimas a verdugos, eso no se ve bien, dice el Papa, los hombres espirituales no devuelven bien por mal, responden a la arrogancia con mansedumbre, a la malicia con maldad, al ruido con el silencio, a la murmuración con la oración, al derrotismo con una sonrisa. Excelente, ese Papa, esa fue una homilía de un 9 de junio del año 2019 del Papa Francisco, hablando muy elocuentemente cómo se vive la fe. Yo terminaría como haciendo un énfasis en eso, la vivencia de la fe. Tenga mucho cuidado de que no caiga en la trampa de vivir la fe de una manera doble, hipócrita. La fe no es para aparentarle a los demás ni que piensen de nosotros, sino que la fe se vive con la caridad, con la justicia, con el amor y la buena relación con las demás personas. No maltrate a nadie por asuntos de fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.